bueno, ya lo tengo en línea, le agradezco mucho, sé que lo llaman, es una de las consultoras más respetadas, más serias, por lo tanto están permanentemente siendo objeto de entrevistas, tanto mis amigos Manuel Zunino como Santiago Giorgetta, a quien tengo el gusto de saludar. Santiago, ¿cómo te va? Gracias por atender a Página Abierta una vez más. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. No, gracias a vos por el llamado. Bueno, yo me hice ahí, eh, lo que yo tengo son preguntas, no tengo respuestas, por eso acudo a vos, que por lo menos me ayudes a ordenarlas, porque lo que estoy viendo es que la baja participación, como vos venís diciendo en otros medios que te estuve viendo, la baja Sí. participación me parece que es la definición más clara de la crisis de representación política que hay, ¿o me equivoco? No, sin duda, Jorge. Digo, pensemos que estos niveles de participación no se vieron en el 2001, o si querés, post-2001, donde hubo baja participación, pero lo que hubo fue, había voto bronca, el voto a Clemente, o poner algo en la urna, pero el deber cívico y democrático de ir a sufragar estaba todavía, tenía una llama, y había un enojo, pero el enojo era mostrarlo, salir y decir, bueno, estoy enojado y voto, eh, impugnando mi voto. Acá hay un problema que para mí es central, que bueno, que debería ser la principal preocupación hoy de la dirigencia política, porque eso se trasladó a directamente no ir a votar, como si no ir a votar fuera una opción, como si no fuera una obligación. En Claro. ese sentido, el dato, me parece uno de los datos más interesantes de la jornada del domingo, es que de solamente 16 porteños de 100 habilitados a votar eligieron a Dorni, y con solo eso le alcanzó para ganar. Me parece que además el gobierno necesita de esta situación. Ayer me preguntaban quién se beneficia con el ausentismo, y me parece que ya quedó claro, o muy claro, que es el gobierno de la Libertad Avanza el que se beneficia con el ausentismo. Nosotros veníamos analizando que aquellos sectores que estaban desencantados en las encuestas, ¿no?, del gobierno de Javier Milei, entendíamos que no iban a votar. Sí, lo veníamos viendo desde el año pasado, o sea, entendíamos que ese Sí, desencanto no producía ninguna sensación de, si querés, hasta de refugio en algún otro partido político o en algún otro dirigente, sino que ese desencanto, ese votante de Milei desencantado, lo que estaba era ya desencantado en su totalidad. Y sobre todo, quienes peor, no peor, sino quienes de forma de, sí, de forma mayor, o quienes son los sectores más atacados en realidad por las políticas económicas del gobierno, los sectores de bajos ingresos, eran aquellos que tenían una representación mayoritaria en ese sentido. Y son sectores que históricamente acompañaron si querés, a sectores como el peronismo, sectores que cuando implementaron políticas públicas o políticas económicas favorecieron a esas mayorías populares. Entonces ahí veíamos que podía llegar a haber un cambio en la composición social, socioeconómica de quienes apoyan al gobierno de Javier Milei, que en un principio tenía una sustentación importante respecto a estas bases sociales bajas, niveles socioeconómicos bajos, y que iba a empezar a trasladarse, porque esos sectores bajos, que son los más atacados, los que no llegan a fin de mes directamente, dejan de apoyar al gobierno, pero se empieza a sumar o se empieza a corregir eso con sectores de altos ingresos, que las políticas que lleva adelante Javier Milei respecto a la estabilidad del dólar, pero el aumento de los precios de los alimentos, que no es donde esos sectores tienen sus principales gastos, bueno, iban a empezar a apoyar al gobierno, y iba a cambiar. Por eso veíamos que ese 30%, 35% del núcleo duro que tiene el gobierno, que oscilan esos números no más, no cedía. ¿Por qué no cedía? Porque había casi un intercambio constante y fluido sobre esa base. Y acá en la ciudad se vio estrictamente, se vio como los barrios de zona norte, los barrios de mayor peso económico de la ciudad, apoyaron y cambiaron el color, pasaron del amarillo al violeta, y los barrios del sur se dio una dinámica distinta. Fíjate que en los barrios del sur el promedio del voto
baja al 40%, o sea, ahí Claro. tenés que ya casi el 60% no fue a votar, y el que el más sumó ahí fue Santoro, pero no sumó todo, por ahí lo que podría haber sumado el espacio del peronismo, por el gran ausentismo que hubo. Y yo me hago esta pregunta, Jorge, no sé si la compartís o no, que por un lado analizamos la baja participación electoral el domingo a la mañana, a las 10 de la mañana había votado menos del 8% del padrón. Sí. Veíamos al presidente Milei ufanarse de lo que había sido la campaña el día anterior, violando la veda electoral, violando una ley nacional, del video de Mauricio Macri y de los Penatos diciendo que se bajaban, que había sido compartido por lo que ellos denominan el brazo armado si querés de las redes sociales, el gordo Dan, todo ese espectro, y vos tenías al presidente ufanándose eso, al vocero candidato Manuel Adorni diciendo que no era tan grave, y uno piensa, che, ¿no no se estarán queriendo cambiar las reglas democráticas de este país, donde parece que la veda no tiene ningún tipo de importancia, donde si esta baja participación la sociedad está pensando, ¿para qué voy a votar si total no pasa nada? Entonces uno puede pensarse y preguntarse e imaginar si el gobierno no estará pensando en que cambiar y que el voto deje de ser obligatorio, porque además te lo podrían decir, el voto obligatorio atenta contra las libertades individuales de los individuos y que el voto en la Argentina no sea obligatorio. Total, el nivel de participación está en el 50%. Uno de cada dos argentinos decide no ir a votar. Y ahí yo creo que, en ese sentido, la oposición o el resto de la política tiene que pensar no solo la representación que perdió, no solo pensar en construir mayorías, sobre todo en un momento de crisis política donde se están dirimiendo muchas cuestiones internas, donde es cada vez más difícil en ese sentido construir mayorías. Bueno, ¿qué piensa hacer la política sobre este sentido? Porque me parece que decían, bueno, perdemos todo si la gente no va a votar. Y efectivamente yo creo que sí, yo creo que lo que pierde es la democracia en el país, perdemos todo, y los dirigentes políticos tienen la responsabilidad, y sobre todo la responsabilidad institucional, de tratar de revertir esto, porque si esto no se revierte, lo que avisoramos es que dentro de 2 años, cuando un gobernador gane con 16 de cada 100 personas habilitadas para votar, ¿qué legitimidad va a tener? O un presidente que gane con esa cantidad, con ese apoyo tan minoritario, ¿qué legitimidad va a tener? Entonces me parece que perdón la extensión, ¿no? Pero el, la gravedad del asunto lleva a pensarnos que efectivamente nuestro sistema democrático, en el cual puede tener fallas, pero claramente funcionó. Cristina Kirchner le dejó el gobierno a Mauricio Macri le dejó el gobierno a Alberto Fernández y a Alberto Fernández le dejó el gobierno a Javier Milei. Funciona en ese sentido muy bien. Creo que le faltan muchas respuestas, creo que sí, sobre todo, hay un desafío de la democracia en general para darle respuestas a los sectores más postergados, pero creo que están tratando de cambiar las reglas democráticas en el país y eso no es bueno para las grandes mayorías populares. Qué dato has tirado, Santiago. Estamos hablando con el politólogo Santiago Giorgetta, titular de la consultora Proyección, una de las más serias del mercado, porque si uno analiza la trazabilidad de la conducta, tal cual, el vacío de la política que provocan, claro, está muy dentro del anarcocapitalismo, así como suelto de cuerpo te dice, el que va es un vivo, el que paga es un tonto que no se avivó, el que blanquea plata del narcotráfico es un problema del mercado, no es un problema de la política. Yo no tengo nada que ver, en todo caso, si la justicia no lo metió preso, es un problema de la justicia. Es decir, es como vaciar todo y de alguna manera va a ser funcional que si en el futuro la gente compra y se familiariza con eso, claro, todo es válido. ¿Para qué esto? ¿Para qué las leyes? Para qué la justicia? ¿Para qué todo? ¿No? No, desde ya, ahí tengo para hacer, si querés, hasta un chiste que es, el anarcocapitalismo se ve que no era por el anarquismo, se ve que venía por otro lado, digo, si hoy puede llegar, fíjate esto que estamos tolerando, ¿no? Que sea normal o que sea permitido que un narcotraficante pueda poner los dólares en el mercado, total el mercado es libre, no importa dónde sacó la plata, digo, estamos hablando en niveles de distopía muy grandes, en el cual me parece que, bueno, por eso pienso que lo que se está replanteando son las reglas democráticas
del país y es con una profunda preocupación y con un, si querés, profundo temor, porque claramente no se están cambiando para bien, se está cambiando para mal. Claro. Entonces, sí, en ese sentido, me parece que, vuelvo con lo mismo, digo, la responsabilidad hasta histórica que tiene hoy la oposición al gobierno de Javier Milei en tratar de frenar por lo menos algunas cuestiones básicas, tratar de representar a esos sectores que el gobierno ataca con fiereza, con brutalidad, con crueldad, y que parecen ser que para ellos hoy es mejor quedarse en su casa, no ir a votar, que ir a votar. Y eso no puede, me parece que no puede pasar. Yo creo que lo vamos a ver de acá a fin de año, este año va a tener esa dinámica, pero esperemos que se haga todo lo posible para dentro de 2 años, en el 2027, la política argentina, o por lo menos una gran parte de la política argentina, la que suele representar a las mayorías más postergadas, esté a la altura de las circunstancias y le permita a la ciudadanía volver a comprender que la forma de estar mejor es eligiendo a sus representantes, que es acercándose al proceso electoral y que sin duda eh, no hay garantía. Acá voy a usar una frase que está de moda por la serie El Eternauta, que me parece que está en un gran momento, se publicó, pero claramente yo creo que con el paso del tiempo la frase nadie se salva solo va a tener más fuerza y vigencia. Sí, inclusive te hago la pregunta, ya ustedes son hombres de consulta de mucha dirigencia política, especialmente la fuertemente la opositora, han hecho trabajo, focus group para ellos, y te hago una Sí. pregunta. Primero, la elección de Santoro, calificámela porque no está claro, hay un revulsivo, ahora está todo interpelado, está todo en discusión. ¿Fue buena la elección? ¿Fue bueno el candidato? ¿Fue buena la campaña? ¿Cómo la ves? Mira, lo discutimos mucho con Manu Zunino, que aprovecho y le mando un gran abrazo. Hoy está dando clases en la Universidad de La Matanza. Mira, Manu que dice, y que yo lo discuto, dice Manu, desde el buen sentido, dice, el problema de la campaña de Santoro es que Santoro no era un buen candidato para esto que se venía, para la estrategia que se venía pensada acá hoy. ¿En qué sentido no era un buen candidato? Santoro es un gran candidato en el sentido que él agrupa una intención de voto muy fuerte de lo que sacó, el 25-27% propio. Esta vez no pudo superar al espacio, si querés, no pudo traer de afuera, incorporar otros votantes que no hubieran votado un candidato del peronismo. En ese sentido es lo que Manu lo dice, porque si hubiera sido, si querés, el 3 de la lista de Santoro, que es alguien que no es conocido, pero es que parte del PJ en la Ciudad de Buenos Aires y que esa candidatura no le hubiera dado al gobierno la posibilidad de polarizar la elección como la polarizó con la figura de Santoro, y que seguramente hubiera corrido desde atrás la elección y hubiese sido mucho más épico llegar a un final abierto palo a palo con el gobierno nacional que esto que pasó. Que Santoro haya sido el candidato representaba que Santoro sí o sí tenía que ganar. Y vos fijate este análisis que bueno, que recién lo están haciendo, creo que hoy, o ayer última hora, que decir, bueno, pero el peronismo quedó con la minoría, es la primera minoría en la legislatura, por primera vez Sí. en estos años, en los últimos 20 años. Digo, es un gran logro. Digo, en ese sentido es un gran logro, es una gran elección. Es la primera minoría y va a tener, y deja sentado en el medio de este desierto que hay para el peronismo, una elección de 27 puntos donde venías de una elección de 6 puntos en Jujuy, 4 puntos en Salta, 15 puntos en Santa Fe. En ese sentido deja una buena elección de cara al 2027. Pero me parece que se cometieron algunos errores estratégicos de la campaña que por suerte los marcamos antes de la elección para que no nos digan que lo estamos diciendo con el diario del lunes, que era el gobierno te llevó un esquema de polarización del cual uno no podía elegir salir. Quedó inmerso en ese esquema de polarización, donde jugó la frase Adorno Milei, donde jugó muy fuerte el presidente Milei en la campaña de la ciudad, y de las de la campaña de Santoro eligieron confrontar, polarizar, solo con la figura de Santoro. Ahí me parece que hubo un error. También por elegir polarizar con Milei, había un spot de campaña que me parece muy bueno, muy ingenioso, desarmar una motosierra,
como símbolo de ponerle fin a las políticas de ajuste de Milei, pero desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no se puede hacer eso. Entonces me parece que faltó eso. Santoro hizo un muy buen inicio de campaña, recorriendo todos los barrios, yendo creo que a casi todas las plazas de la ciudad, hablando con los vecinos sobre la salud, la educación, si querés el medio ambiente, el transporte, el espacio público. Faltaron al final de la campaña la interpelación hacia los problemas reales que tienen los vecinos y vecinas de la ciudad, hacia lo que puede hacer un legislador desde la legislatura, o lo que puede hacer un espacio, si querés, con 20 bancas en la legislatura para mejorarle, si querés, en estas cuestiones a los porteños y las porteñas su pasar, no el pasar económico, pero sí el pasar de decir, bueno, llevo a mi hijo a la escuela y si va al comedor quiero que la comida sea de buena calidad, si no tengo cobertura médica y me voy a atender a un hospital, que el hospital esté en condiciones y tenga por lo menos insumos. Bueno, y sobre todo la inseguridad, que nadie tocó el tema, nadie lo puso en valor, y para que te des, Jorge, una idea de la inseguridad, creo que la última vez que hablamos con vos en el piso hablamos mucho de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, o la preocupación sobre la inseguridad. Bueno, en el orden de porcentual, la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires está casi igual que lo que le pasa, lo que piensa un bonaerense en la provincia de Buenos Aires. El 60% de los porteños entienden que la seguridad es su principal problema. Igualito a la provincia. Nadie habló de eso. Entonces me parece que ahí hubo falla en la estrategia de campaña, en no entender que la libertad avanza te podía polarizar, y en esa polarización los extremos son los que se imponen. Bueno, le puedes ofrecer moderación a la polarización porque perdés, y ahí donde me parece, yo lo dije por ahí la última semana, que faltaba en un punto la figura de Cristina Kirchner para trabajar la polarización, para trabajar dos ejes centrales. Si vos me polarizás con el gobierno nacional, yo te polarizo con mi figura más polarizante de Cristina, pero también lo que voy a achacar mucho y lo que tenía que trabajar era la gestión, había que hablar de Jorge Macri, y se habló muy poco de Jorge Macri. Claro. Esa es otra de las cuestiones, una gestión de la ciudad muy vapuleada, con muchos déficits. Es más, que el PRO no se sentía cómodo hablando de la gestión, el PRO no pudo defender a la gestión y no quiso defender la gestión de Jorge Macri, porque claramente tenía pocas herramientas para hacerlo. Por eso trabajaron mucho con el tema de ficha limpia, que también fue un error, y bueno, claramente fue un costo muy fuerte para el PRO. Pero Sí, si tuviera que decir, bueno, Santiago, uno de los, para mí, de los eslogans mejores de Santoro, más allá del moral y todo, que nunca lo entendí, era es hora de ponerle límite al PRO en la capital. Ese estaba muy bueno, insistir con eso y recorrer, como vos dijiste, los hospitales, las escuelas, y eso terminó después medio diluido eso. No, terminó diluido en el abandono y la crueldad. O sea, un eslogan muy de que o sea, nosotros trabajamos de esto, pero es un eslogan muy de consultoría política, un eslogan que no tiene emoción, que no llega a las personas. Digo, creo que en ese sentido también, bueno, con Manu siempre tratamos de darle otro enfoque, otra mirada, porque no son cosas que pueden tener si querés, un cierto apego comunicacional, pero después, digo, a la hora de interpretar, y sobre todo en este momento, digo, yo vengo diciendo mucho, ¿qué nos da a todos los consultores cuando uno hace un estudio de opinión pública, cuantitativo, cualitativo, focus group, encuesta? Que el dirigente tiene que ser cercano y tiene que escuchar. Ahora, la traducción de eso, de la cercanía y la escucha, que seguramente lo vas a ver y lo vas a escuchar mucho también. Vas a ver carteles que digan, tal dirigente te escucha, cercanía y escucha. Bueno, pero eso no puede replicarse, o sea, la respuesta no puede ser ni un cartel, no puede ser ni un reel en Instagram donde el dirigente esté con una persona escuchándola. Eso tiene que ser efectivo, tiene que ser real, tiene que ser sincero y honesto. Si eso no existe, digo, que me parece que eso es un punto lo que faltó en el tramo final de la campaña, era, si Milei quería polarizar, había que dejarlo hablando solo, casi como a los locos. Y vos tenías que hablar con los vecinos, vos no tenías que hablar con Milei, vos tenías que hablar con los porteños y las porteñas sobre esos temas en particular. O sea, tenías que hacer real esa cercanía y esa escucha. Creo que ahí fue lo que terminó costando que por ahí haya menos participación, y que en un punto, solo por 3 puntos, haber perdido la elección. Pero una elección que se perdió, si a Adorni lo votaron 16 de cada 100, a Santoro lo votaron 14 de cada 100, o sea, muy parejo, Claro. Y donde te queda como
con la primera minoría y con una elección, y como te decía, digo, y bien parado para el 2027, digo, se perdió, sí, Santoro quería ganar, sí, no fue lo que esperaba, no, es si querés, el costo lo paga más Leandro Santoro que el propio partido. Claro, claro, claro. Bueno, te aprovecho para algo que ustedes conocen mejor que nadie, trabajan y han trabajado mucho, que es la provincia de Buenos Aires. Es cierto que se entró en pánico ahí, que hay mucho debate, que ahora se está pensando que no era negocio desdoblar, todo eso es cierto. No, digo, sí es cierto que cuando fue la elección del domingo anterior o el otro, de las provincias de San Luis, Jujuy, Salta y el Chaco, ya se vio una dinámica de muy baja participación, del orden del 50%, tomó nota la provincia de eso. ¿Qué pasó? En ese sentido, todos los oficialismos ganaron. Decir que ahora Claro, en la provincia de Buenos Aires están en pánico porque perdió el primer oficialismo que dobló no me parece justo. bien, Sobre todo pensando en la valoración de la gestión de Jorge Macri y además pensando en algo muy particular, que es acá se usó y fue muy estratégicamente correcto y le sirvió para ganar el voto anti. Acá la estrategia de Milei fue para que no gane el kirchnerismo, usar a la palabra kirchnerismo, sí, peronismo como algo despectivo. Y en la provincia de Buenos Aires no tiene un valor todavía hoy la palabra kirchnerista o la representación del kirchnerismo y del peronismo. Axel Kicillof tiene buenos números en su propia base electoral, en su propio núcleo duro, y además no hay que descartar, pero bajo ningún punto de vista, la figura de Cristina Kirchner. ¿Viste? Claramente una figura polarizante, pero una figura aglutinante. Y en esta fragmentación y en esta discusión de núcleos duros, necesitas que tu núcleo duro esté lo más firme que se pueda, lo más firme posible, y si se puede ampliar un poco más, se ampliará, pero fíjate, vuelvo a tomar esto, como te decía, con elección, el gobierno viene ganando con elecciones de 30 a 34%. Solo con eso le alcanza para ganar. Entonces, no puede desentenderse esa relación o esa unidad que es Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Yo en broma digo, son como Guillermo y Palermo, viste que no se llevaban muy bien. Pero Guillermo tiraba a los centros y Palermo cabeceaba hacia el gol. Digo, lo importante es eso. De paso le mando un saludo a toda la comunidad de Boca, que estamos pasando por un momento no muy bueno, pero hay que no, resistir. sin palabras. También ahí tienen que tomar el ejemplo de resistencia peronista, y cuando las cosas van mal, no queda otra que resistir. Pero en ese sentido me parece que la provincia cambia un poco el escenario, sí vamos a ir a una elección, sobre todo si llega un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, muy pareja, una elección donde seguramente cualquiera de los dos pueda llegar a ganar por un punto, por 2 puntos, y bueno, una elección donde pensemos en el 2017, Cristina perdió, pero obtuvo el 40% de los votos, y eso fue la base para el triunfo del 2019. Uno no puede descartar al peronismo bajo ningún punto de vista, y pensando que Santoro retuvo los votos en cantidad, en proporción, o sea, en números, del 2021, pensando eso en la provincia de Buenos Aires con una baja participación, te va a situar al peronismo en 35 puntos. Y ahí el gobierno va a perder esa dinámica de los 35 puntos que le permite ganar las elecciones. Por eso también necesita el acuerdo con el PRO. Veremos qué Ah, pasa, pero sí, sin duda, vamos a ir a una elección, te voy a decir, para el gobierno va a ser a matar o morir, porque va a necesitar sí o sí triunfar en la provincia de Buenos Aires, porque si no gana en la provincia de Buenos Aires, ahí va a tener un problema, seguramente, sobre todo con sus acreedores. Sobre todo con claro, claro. los que le están prestando plata, y que digan, che, pará, si vos no ganaste la provincia de Buenos Aires, o si Cristina saca 40 puntos o arriba de 40 puntos, ¿cómo sabemos que vas a primero a pagarnos, y cómo sabemos que vas a perder dentro de 2 años? Yo creo que el gobierno Eh, va a hacer todo lo posible para ganar, dentro y fuera de las normas democráticas. Eso lo tiene que tener sí, muy en claro el peronismo. sí, da miedo, da miedo. Si contra sus socios se animaron a hacer un video tuyo, no quiero saber lo que son incapaces de hacer contra el kirchnerismo, ¿no? Te hago una última pregunta y ya te libero, Santi. A propósito, estamos hablando con Santiago Giorgietta, el politólogo.
Hay un tema que a mí, como 45 años de esto, ya tengo el oído más afinado. Yo no puedo Sí, creer que Esper, que pueda ser el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, sí, pueda suelto de cuerpo hablar de que las inundaciones trágicas, estas recientes que ha habido, sean sí. porque si quieren un tipo impresentable como Kicillof, dice Esper, y quieren tener obra pública, quieren tener salud, educación, quieren tener mantenimiento de las rutas, no pueden votar a Kicillof, tienen que votarnos a nosotros. O sea, ese discurso hay que desmantelarlo, hay que desenmascararlo, porque nadie Y contesta esas barbaridades. no, ese discurso sería como para, no me sale el latiguillo judicial de a, a relevo de pruebas, Sí, a no me sale el confesión de latiguillo. parte, relevo de pueblo. Ahí está, o sea, claramente Esper está diciendo si querés tener obra pública, es un chantaje lo que está diciendo a los bonaerenses, si querés tener obra pública, si querés que haya más recursos en la provincia de Buenos Aires, votármenos a nosotros que somos el mismo espacio, que a Kicillof lo estamos asfixiando económicamente. Ayer me mandaban una foto, un video de las inundaciones de Matanza y también vi algunas en Bernal, donde los sectores donde se inundaron había obras del gobierno nacional, obras hídricas, que el gobierno de Milei paró. Entonces, primero Spert es un mal candidato, peor que Adorni. Adorni era un candidato que no podía, le costaba mucho llegar a los 27-30 puntos que medía la marca en la ciudad, lo logró con el último sprint. Él estaba en 23 puntos, 7 puntos abajo. Ahora, Spert mide 15 puntos y la marca de la Libertad Avanza en provincia mide 30. Está a la mitad. Me parece que por eso no se le responde a Spert. Digo, me parece que yo, Ah, mi recomendación, yo si tuviera que recomendar a algún dirigente de primera línea que esté discutiendo con Spert, es no le podés responder a Spert, porque cualquier cosa que le respondas va a ser para perder. Si alguien le tuviera que responder, es casi en su misma jerga, y que yo tampoco lo recomiendo. Me parece que lo que se le responde es con acciones, en ese sentido el gobierno de la provincia, más allá de este estrangulamiento financiero que está haciendo el gobierno nacional, está haciendo lo máximo esfuerzo posible, tiene una legitimidad y tiene una representación que por ahí es lo que se trató de lavar en la ciudad de Buenos Aires para sostener a ese núcleo duro y tratar de acercarse a los 40 puntos de intención de voto que en unidad hay grandes chances de ganar en la provincia de Buenos Aires. bien, bueno, dejaste un mensaje más esperanzador. A mí me sigue preocupando un poco eh, si está siendo clara la comunicación de esperanza de un proyecto superador. No sé si con No, todos los medios en contra, con todo es difícil. Es difícil. no, y es difícil porque todavía no hay un acuerdo sobre ese proyecto esperanzador a futuro entre la propia fuerza. Mientras eso no esté claro, me parece que va a haber, va a seguir habiendo mucha confusión, más allá de los Santi, medios o no. un gran placer, como siempre, escucharte. Gracias por ayudarnos a entender. Un abrazo. Un gran abrazo para vos, que tenga buena semana. Hasta luego. Gracias. Santiago Giorgetta, titular de la consultora Proyección, con definiciones muy interesantes, ¿eh?